A menos de que seamos guiados por Dios, nuestra vida no será balanceada. No habrá balance en lo espiritual y tampoco habrá balance en lo personal, en lo cotidiano, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida secular. Porque aunque queramos o no, vivimos todavía en un mundo secular. Y digo todavía porque yo añoro el día en que el Señor venga, o el día en que esté frente a su presencia. Yo no sé usted, pero yo anhelo ese día. Y no es que me quiera morir, no significa eso. Pero sí anhelo con todo mi corazón estar frente a la presencia de Dios. Amén. Yo espero que ustedes también. ¿Cuántos de ustedes tienen sueño? Digan amén. Ah. Entonces, la palabra nos dice ser llenos del Espíritu Santo. El contraste lo vemos aquí. No os embriaguéis con vino en lo cual hay que disolución, depravación. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Los efesios comprendían muy claramente el término no os embriaguéis con vino. Según la mitología griega, el dios Zeus tuvo que incrustarse el feto de su hijo en una pierna y así lo dio a luz. Su hijo se llamó Dionisio. Luego para los romanos este se llamó Baco. La religión de Baco fue extendida por todo el imperio romano. Esta religión consistía en mucha comida, exaltar las emociones hasta alcanzar un éxtasis que se coronaba con sexo, comida y vino. El emborracharse en el templo de Baco tenía como propósito tener una comunión con Zeus, y a estos cultos paganos se les llamó, esa palabra sí la conocen ustedes, bacanales. ¿Ok? Lo que Pablo está enseñando entonces aquí a los efesios es que no necesitamos nada humano, ni más vino, ni rituales, ni métodos, ni importaciones de prácticas ajenas al evangelio. Las buenas nuevas ya las habían oído. Ellos ya los efesios habían oído este mensaje de la buena nueva de salvación, del evangelio, que es lo que significa en el original. El evangelio significa buenas nuevas. Todos ustedes, casi todos o seguramente todos lo saben. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos de ustedes han oído las buenas nuevas? Todos, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Pero buenas nuevas ¿de qué? De salvación. ¿Salvación de qué? ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios. Porque la ira de Dios ahora, para los que creen en Cristo Jesús, no tienen condenación, porque la ira de Dios recayó en su propio Hijo. Él llevó toda la ira de Dios. Pero eso no es automático para todo ser humano. Usted necesita creer en Jesús. Usted necesita tener fe en lo que Jesús no solamente hizo, sino en lo que Él dice en su santa palabra. Amén. Amén. Entonces, no se necesitan más cosas, sino que todo debía ser por medio del Espíritu Santo. Por eso debían discernir y buscar el balance en su vida espiritual a través del Espíritu Santo. Debían poder separar las cosas que eran malas de las cosas buenas, y entre esas era el no emborracharse, no seguir viviendo conforme al mundo. ¿Es algo que le quiere decir Dios a usted también? ¿Cree que Dios quiere que usted siga viviendo conforme al mundo? Tenemos muchos versículos que nos dicen que no debemos vivir conforme al mundo, sino que debemos, uno de ellos, Romanos 12:2, dice que debemos ¿qué? Transformar nuestro ¿qué? Nuestro entendimiento. Transformar, la palabra es la palabra bueno, no voy a irme mucho al griego porque tengo mucho que decir y ustedes de pronto salen corriendo para el López antes de que yo termine. Así que, bueno, como ven, esa idea de traer a la iglesia lo que es del mundo no es una idea nueva. En ese tiempo se hacía. Pablo había escrito a los corintios en su afán por el cuidado de la iglesia, pues allí se habían presentado abusos incluso en la cena del Señor. La gente iba a la cena del Señor y el uno no esperaba al otro. Unos llevaban comida, el otro llevaba el vino, uno se emborrachaba, el otro comía de más. Cuando llegaban los otros ya no había demasiado desorden ahí. Entonces, los versículos
que usamos generalmente para la Santa Cena que tuvimos el domingo pasado. ¿Cuántos estuvieron aquí? Tuvimos Santa Cena. Y como base tenemos esta recomendación de la institución de la Cena del Señor que Pablo enseña a los corintios. Y sabe, ahí dice en versículos Corintios 11, 27 al 30, dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa será culpado indignamente, será culpado de la sangre del Señor. Por tanto, versículo 28 de Corintios 11, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. No que se duermen en el culto, no, sino que murieron, que están muertos. ¿Ok? Porque si fuera de los que la gente se muere por dormirse en el culto, hoy seríamos la mitad, mano. Y aquí muchos se duermen. Entonces, en otras palabras, mis amados hermanos, los paganos se emborrachaban, vivían haciendo rituales totalmente mundanos. Dios le bendiga, hermana, muchas gracias. Uy, me trajeron fue el almuerzo aquí. Gloria a Dios. Entonces hay perdón. Me faltaba esto, gracias. Ya se dan cuenta que no digo mentiras, de que he estado y estoy muy enfermo, pero bueno, seguimos. Entonces, les decía que si nosotros tenemos o deseamos tener comunión con Dios, dice la Escritura en el versículo que leímos, el versículo 19, que deberíamos hacer o vivir así, o tener comunión con Dios cantando salmos y himnos y cánticos espirituales. Hay un gran contraste entre el espíritu que mora en el mundo y el espíritu que mora en nosotros. Hay un gran contraste entre lo que el mundo disfruta y ser llenos del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. El mundo se complace de cosas que satisfacen el cuerpo, pero usted y yo debemos buscar primeramente lo de arriba, dice la Escritura. Amén. Podemos ver entonces el contraste de alguien que tiene la llenura del Espíritu Santo, y esos son los verdaderos cristianos. Lucas 1:15 habla de un personaje muy importante en la vida de Jesús. Y se refiere a Juan el Bautista. Lucas 1:15 nos cuenta que Juan el Bautista, dice la Escritura así, 1:15, que él será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. También podemos ver este contraste en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés también vemos este contraste, porque Hechos 2:4 dice que los hombres y las mujeres que estaban ahí en el aposento alto, el versículo dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Amén. Hechos 2:9 al 11 dice que estaban ahí partos, medos, elamitas, palestinos, judíos, los del Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, los romanos, cretenses y árabes. Les oímos hablar nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Algunos pensaron que los cristianos también hacían bacanales como los paganos. Oiga, pero ¿qué les pasa a esos? Y fíjese lo que pasó. Pedro se levantó y dijo, no, ellos no están llenos de mosto, o sea, de alcohol o de vino. Pedro se levantó para hacerles notar el tremendo contraste entre una bacanal y la llenura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener claro de dónde somos o a quién pertenecemos. Tú perteneces a Dios si es que tú le has entregado tu corazón a Dios. Amén. Esto no están ebrios, dijo Pedro. Un ebrio dice puras necedades, ¿sí o no? ¿O cuántos han visto un ebrio hablando correctamente? Nadie. Ellos están llenos del Espíritu Santo y glorifican a Dios, dijo Pedro. Hay una cosa maravillosa aquí y es lo siguiente.
Ser llenos del Espíritu Santo es una orden, es un mandamiento. Dios no nos da otra opción. Dios no nos dice, si ustedes quieren, sean llenos. El Señor nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Tenemos la obligación de ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Eso con qué se come? Vamos a ir viendo un poco más adelante. Déjeme decirle que muchos púlpitos hoy en día se está enseñando que solamente tienes que recibir a Cristo y ya tienes seguro el cielo. Algunos piensan así. Y lo peor de todo, algunos dicen, levante la mano, ya es salvo. Algunos dicen, algunos han llegado a hacer cosas como, yo oro por usted si usted no puede orar. Es más, y la persona le dice, es que yo no puedo orar, es que no quiero orar, pero reciba al Señor, sí, pero no quiero orar. Ok, entonces no ore, pero cada vez que esté de acuerdo conmigo, entonces apriéteme la mano. Y la otra persona hace la confesión de fe de él, y si le aprieta la mano, entonces ya es salvo. Hemos llegado a esas cosas. Les he hablado en la reunión, en nuestros estudios, de cosas, de modas que el evangelio ha tenido. En los 80 se puso muy de moda levantar la mano, y luego en el siglo pasado fue muy recurrente en cada iglesia el hecho de las manifestaciones del Espíritu. Y si la persona no se caía era porque estaba en pecado, no tenía fe, le ponían la mano y unos comenzaban a temblar y demasiadas cosas. Escuche bien, no estamos negando el poder del Espíritu Santo, pero no como una regla, no como algo sistemático. Dios no puede estar encajonado en ninguna parte, y mucho menos en un cerebrito así de chiquito como los hombres tenemos. ¿Cómo encerrar a ese Dios tan grande en nuestro pensamiento cuadriculado? ¿Cómo llegar, cómo creer que nosotros podemos determinar lo que Dios va a hacer? No somos nosotros los que determinamos lo que Dios va a hacer. Es Él quien ha determinado en su palabra lo que nosotros debemos hacer. Pero algunos se inventan cosas, y en mucho tiempo ha sucedido así en muchos púlpitos. Algunos han llegado a decir, mira, si tú aceptas a Cristo, y esto se lo digo porque lo he escuchado personalmente, de verdad, tú no necesitas tanto cambiar tu vida, tu cosa aquí allá, nada de eso. Si tú aceptas a Cristo, la palabra dice que tú ya eres salvo, y por lo tanto no necesitas dejar a esa mujer, no pasa nada. Lo único que vas a perder son algunos regalos en el cielo, porque se pierden solamente los galardones, pero la vida eterna no. ¿Tiene fundamento bíblico eso? No. Pero se predica. Se predica. Bueno, esto significa, hermanos, que estas personas que predican eso o viven así no son cristianos. Van al infierno, no obedecen a los mandamientos de Dios. Y ya sé que les suena fuerte cuando digo que van al infierno, pero si hay alguien que ha hablado del infierno, ¿quién fue? Cristo. Fue quien más enseñó del infierno. ¿Ok? Cristianos mundanos o carnales. Esos son los que reciben a Cristo, pero no se comprometen a vivir en la luz. A veces vienen, a veces van, hacen aquí, hacen allá, y usted pues no puede contar con ellos. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso con Dios, con la iglesia. Y esto es muy fuerte. Algunas veces están en la iglesia, a veces en la fiesta pagana. No disciernen de lo malo y de lo bueno. No disciernen entre lo santo y lo profano. No hay balance en ellos. No hay un balance espiritual. No hay equilibrio espiritual. No obedecen los mandamientos de Dios. En cambio, los cristianos consagrados son llenos del Espíritu Santo, aman al Señor y obedecen sus mandamientos. No existe una categoría en medio. ¿Saben eso? No es que yo soy cristiano pero nadie lo sabe, o soy cristiano de la secreta. No, eso no existe. Eso no existe en el Señor. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes vive así, déjenme decirle que la palabra del Señor claramente nos enseña que Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que los que andan en las cosas de la carne es porque no son redimidos.
no han discernido el sacrificio de Cristo. Amén. Por eso aquellos que dicen, no me afano, el Señor conoce mi corazón y sabe que aunque cometo mis errores, yo le amo y esa persona lleva 10 años lo mismo. ¿Y qué significa? No hay fruto, no hay evidencia de que el Espíritu de Dios está gobernando su vida. La pregunta ¿es cristiano? Él se cree cristiano, pero bíblicamente no tiene un apoyo para decir que es cristiano. Otros son descarados, incluso culpan a Dios. Dicen, si Dios no me cambia, es porque Él no quiere. Luego no dice que Dios es todopoderoso. Y todos decimos que Dios es todopoderoso, ¿cierto? ¿Cuántos saben que es así? Pero algunos dicen, si Dios no me cambia es porque Él no quiere. Oiga, un momento, hermano. Imagínense que uno tenga, o que un hombre llegue a su casa y le diga a la esposa, mi amor, te quiero mucho, te amo mucho, un beso y se va. Y todos los días no sale de ahí, no pasa. Todos los días dice lo mismo y su vida no cambia en nada. No está pendiente de ella, no cumple con ella, realmente no la ama, son solamente palabras vacías. Dice algo por decirlo, por una costumbre, pero en su diario vivir no lo demuestra. ¿Qué pasa con eso? ¿Puede creer esa mujer que ese hombre la ama? A ver, mujeres, ¿creerían ustedes que el hombre las ama? De igual manera somos nosotros, mis hermanos. Si decimos que amamos a Dios, pero no hay cambio en nuestras vidas, yo creo que alguno está diciendo las mentiras y no creo que sea Dios. ¿Sí o no? Algunos en cambio se creen muy teológicos. Dice, yo solo perderé parte de los regalos, como les decía, y porque la Biblia dice tal cosa. Y algunos han tomado esa costumbre de coger un versículo de la Biblia y de ahí hacer su doctrina. Lo demás no importa, yo creo esto. Eso se llama no tener equilibrio. Eso se llama no tener balance. Porque la palabra del Señor no es para sacarla de contexto. ¿Ok? Nos sacamos un versículo para acomodarlo a nuestra vida y decir que somos cristianos. Eso es una mentira que nosotros mismos nos decimos. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo mora en los cristianos. En los cristianos de verdad. Ahí mora el Espíritu Santo. Una hermana me dijo así, mire, por muchos años he sido cristiana, pero apenas me di cuenta de que no tengo el Espíritu Santo. Dije, eso no puede ser. No hay cristianos sin el Espíritu Santo. Romanos 8:9 que leímos ya hace 2 semanas nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Aló? Si tú tienes al Espíritu Santo, podrás tener balance en tu vida. Si tú tienes al Espíritu Santo, tendrás equilibrio en tu vida. Algunos dicen, ¿y qué tal que el Espíritu Santo vino a morar en mí, pero se fue por mis pecados? No, Dios te va a perdonar tus pecados, pero eso no significa que tú vivas practicando el pecado. Amén. Ninguna de estas personas de las que he hecho mención aquí o personajes tienen la palabra de Dios o al Espíritu Santo morando en ellas. Jesús prometió que el Consolador vendría para estar con nosotros siempre. ¿Cuánto tiempo? ¿Algunas veces? ¿Un tiempo? No, siempre. El que recibe al Espíritu Santo, el que ha entregado genuinamente su vida al Señor, tiene al Espíritu Santo. Ahora, que no le escuche algunas veces no significa que Él no esté. Porque estoy completamente convencido de que usted ha dicho esto. ¿Por qué no oí al Señor? ¿Cuántos han hecho eso? Bienvenidos al club. Sí. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios nos ha hablado y sin embargo metemos la cabeza por donde no debe ser? ¿Les ha pasado? Bueno que no soy solamente yo. Primera de Corintios 6:9 nos dice algo que es muy importante, mis amados.
¿Acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Tener al Espíritu Santo, mis amados hermanos, en nuestro ser significa que hemos sido cambiados de dueño. Amén. Ya no somos hijos de las tinieblas, sino hijos de la luz. ¿Cierto que sí? No somos hijos de ira, sino hijos de Dios. No somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando un cristiano comete pecado, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Se contrista así. Efesios 4:30, ese versículo me gusta mucho. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no solamente entristece al Espíritu Santo. Y déjeme decirle, si usted es hijo de Dios y usted entristece al Espíritu Santo, usted también se entristece. ¿Cuántos de ustedes se han entristecido porque tienen conciencia de que han entristecido al Espíritu de Dios? ¿Saben que le han hecho mal? ¿Y qué pasa? ¿Se sienten contentos? Mira, el que no siente nada es porque ya se mandó a cambiar. Pero el que es un cristiano verdadero, cuando comete un error, cuando comete un pecado, siente tristeza. Porque en su corazón hay una lucha. Porque aquí hay una carne que quiere llevarnos hacia el pecado. Pero tenemos dentro un espíritu que es vida y paz. Amén. El que es cristiano sabe en quién ha creído, mi amado hermano. Y eso se manifiesta en su vida. Hay algo maravilloso en las palabras de Jesús de Juan 7:37 al 39. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Quiénes tienen el río de agua viva corriendo en su interior? Los que creen en Jesucristo, según este versículo. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que creen en Jesucristo. Por esta razón Dios nunca nos ordena, mira, Dios nunca nos ordena obtengan el sello del Espíritu Santo. ¿Cierto que no lo dice así? Él no dice obtengan al Espíritu Santo. ¿O dice así? No. Él nos lo da cuando creemos en Él. No es algo que usted pueda ganarse a fuerza. Es por fe y para fe. Dios nunca nos ordena sean sellados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Efesios 1:13 y 14 dice: en Él, voy a esperar un momento para que lo lean, me gustaría que lo lean, no estén pereciendo ahí porque se duermen. Efesios 1, capítulo 1, versículos 13 y 14, por favor. Dice la Escritura: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuándo fue que fuimos sellados con Él? Cuando creímos. Cuando creímos. Cuando nacemos de nuevo, somos sellados con el Espíritu Santo. La palabra dice que ya fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo. Y ese sello permanece hasta el día de la redención. Ese sello permanece, no se puede quitar. Si usted es un nacido de nuevo, usted tiene un sello de parte de Dios. Por eso hay testimonios incluso de que vemos a Jesús, va caminando y los demonios que dicen: no te acerques, Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué dicen eso? Porque lo reconocen. Y si usted es sellado con el Espíritu Santo, los demonios le reconocen. ¿Sí o no? Lo dice la Biblia, somos sellados hasta la redención, no se quita ese sello. A ver, ¿cómo funciona esto de estar de ser llenos del Espíritu Santo? Vamos a ir un poco más adelante. Piensen en las velas de un barco. Las velas del barco deben estar hinchadas de aire para que muevan el barco.
Y esta llenura debe ser continua, no debe suspenderse si el barco quiere avanzar. Esto equivale para nosotros estar llenos de su palabra. Estar lleno del Espíritu Santo es ser totalmente controlado por Él. Este termómetro, podríamos decirlo así, estar lleno del Espíritu Santo marca la tristeza abajo, pero arriba la alegría, el gozo del Señor en medio de las dificultades. Y eso es difícil de entender. Y eso es difícil de practicar. Porque ¿quién está contento cuando tiene pruebas? Nadie. Pero tener al Espíritu Santo cuando tenemos pruebas significa ser impulsados en medio de esa prueba como un barco es impulsado cuando tiene sus velas llenas de aire. Así, cuando el Espíritu Santo está en nosotros y estamos pasando por prueba, lo más importante es que usted mantenga ese aire dentro suyo, y la mejor manera de mantener ese continuo aire dentro suyo, esa guianza del Espíritu Santo, es estar ligado, pegado, sometido a su santa palabra. Esa es la victoria en medio de la prueba. Mantenernos en su santa palabra. Ese es el equilibrio en nuestra vida. No es otra cosa que la palabra de Cristo morando en nuestro corazón. Son muchas las cosas buenas y malas que nos pasan y ocurren cada día. Y las decisiones a tomar, hermanos amados, son muy serias y muchas. Las decisiones con la familia, con los hijos, con el esposo, la esposa, con la mamá, el papá, el tío, la abuelita y hasta la suegra. De verdad, es una decisión difícil para algunos. Pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo y está lleno y controlado por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y puede tener equilibrio en su vida. ¿Aló? Se están distrayendo, ¿cierto? Si usted acomoda todo este fruto del Espíritu y esta llenura del Espíritu a las decisiones que tenga que tomar, seguro que tomará la mejor decisión. Si en su corazón hay gozo, paz, benignidad, paciencia, amor, templanza, fe, mansedumbre. Sobre todo si tiene que ver, entonces, algunos no les gusta, creen que cuando un predicador habla con respecto a la suegra, cree que está queriendo burlarse de la suegra. ¿Saben? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que nos debamos de burlar de nuestra suegra. Yo no lo hago. Yo quiero mucho a mi suegra. Y sabe, ella me quiere mucho a mí, dice ella. Mi esposa también. Pero es que es algo ilógico que nosotros, siendo hijos de Dios, tratemos mal a la madre de la persona que yo más amo. Mire, mis hijos aman a esa señora. ¿Han pensado en eso? Mis hijos aman a mi suegra y yo la voy a odiar. Mi suegra me bendice. ¿A cuántos de ustedes la suegra les ha ayudado cuidándole a los hijos para que usted se vaya a poder pasear? ¿Ah, no? Bueno, aquí es un poco más difícil porque a veces nuestros padres viven en otro país, pero hay una bendición tener una buena relación con la suegra. Para aquellos que están recién casados o se van a casar, tengan una buena relación con la suegra. Es maravilloso. Entonces, fíjese que ella es la madre de la persona que es parte suya, de la otra persona con quien usted es una sola carne. Qué tremendo, ¿cierto? Amados hermanos, hay una gran necesidad en el pueblo de Dios. Hay una gran necesidad en nuestra vida. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero tenemos una grandísima necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Necesitamos angustiosamente ser llenos del Espíritu Santo. Piensen en este ejemplo. Si usted pone un guante aquí y usted le dice, guante, anda, toca la guitarra, ¿lo va a hacer? No, ¿cierto? Guante, anda, acaricia a un niño, ¿lo podrá hacer? No, ¿cierto que no?
necesita que el guante usted se lo ponga, meta su mano y ahí podrá hacer lo que usted, acompañarle a hacer lo que usted quiere que haga. ¿Sí o no? Pues nosotros somos ese guante, hermano. Necesitamos al Espíritu Santo dentro nuestro para poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Esto es la verdad. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos hacer nada para la gloria de Dios. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, las cosas que hacemos, las hacemos solamente en nuestra propia carne. Cuando Dios quiere hacer una obra portentosa en algún lugar, siempre lo hace a través de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Mire, en cosas que parecen muy sencillas, Dios quiere que sean personas llenas del Espíritu Santo las que las hagan en la iglesia. Y bíblicamente puedo demostrar eso, porque cuando hubo necesidad de llamar a nuevos diáconos en el tiempo de los apóstoles, ¿qué hicieron? La petición para ellos era que fueran hombres llenos del Espíritu Santo, de un tremendo testimonio del Espíritu Santo. Fíjese que en ese momento escogieron a alguien muy importante. Escogieron a Esteban, quien predicó la palabra a los judíos. Lo apedrearon y cuando estaba a punto de morir, dice la escritura en Hechos 7:55 que Esteban, lleno del Espíritu Santo, miraba al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesucristo a su diestra. Miren el contraste. El gozo de la gloria de Dios fue inmensamente superior al dolor físico. Lo estaban apedreando, lo estaban asesinando, pero él estaba glorificando a Dios, no porque él era muy valiente, sino que la escritura nos dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. La llenura del Espíritu Santo doblegó el dolor físico a tal punto que él escogió honrar, exaltar y alabar a Dios. No importa cuál sea la situación que usted esté pasando, hoy tome una decisión por honrar, exaltar y alabar el nombre de Dios. Así sienta que el dolor sea muy fuerte. Dios le da fuerzas al que está cansado. Dios le da fuerzas al que se siente débil. Dios es un Dios poderoso que está siempre con nosotros. Siempre con nosotros, dice la escritura. Amén. Esteban podría haber dicho, ok, me rindo, ya no hablo más de Jesucristo. ¿Sabe qué hubiera pasado en ese momento? Le perdonan la vida. Le aseguro que le perdonan la vida. Porque en ese momento eran perseguidos y el que negaba a Cristo se salvaba, vivía. Pero el que se mantenía en Cristo moría. Incluso muchos murieron viendo a sus hijos ser quemados en la hoguera. Pero se mantuvieron. No porque fueran muy fuertes, sino porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Damos gloria a Dios de que aún no tenemos una gran persecución aquí. Porque yo pienso, Señor, si en la persecución toman a mis hijas, toman a nuestros hijos, ¿seré yo capaz de aguantar ver sufrir a mi hija? Buena pregunta, creo que deberíamos hacernos, ¿cierto? Hermanos amados, es tiempo de ser genuinos. Si somos cristianos, vivamos como cristianos. Es tiempo de entender nuestro llamado y atender al llamado. No es solamente saber de que Dios te está llamando a algo, es también obedecer a ese llamado. Dios te ha hablado. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dicho lo que deben hacer? ¿Y lo están haciendo? Hay que atender al llamado y el propósito de Dios. El plan y la voluntad de Dios era que toda Asia Menor se diera a conocer el Evangelio, y por eso fue la persecución. ¿Se dan cuenta de algo maravilloso? Como el Espíritu Santo permite tantas cosas a veces en nuestras vidas con un propósito. La persecución que comenzó después de la muerte de Esteban hizo que el pueblo cristiano se expandiera. Y así pudo ser predicado el Evangelio en muchas partes. Dios es un Dios de propósito. No importa qué estés pasando, Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. Sigamos un poco más adelante, ya el tiempo se nos vino encima, ¿cierto?
Yo creo que hemos hablado hasta aquí de ser lleno del Espíritu Santo y sigue en nuestra mente, pero ¿cómo me lleno de Él? Debe ser así, que Él tome el control total de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros afectos, de nuestra voluntad, que Él use nuestro tiempo, nuestra mente, nuestros talentos, nuestro ser entero. La única manera, hermanos, es rendirse. Rendirse. Y para rendirse, hay algo que nosotros tenemos que matar primero. Y eso duele mucho. Hay algo que llevamos dentro nuestro los seres humanos y se llama ego. ¿Cuántos lo conocen? Que el ego muera y que viva Cristo en mí. Esos son los resultados de ser llenos del Espíritu Santo. El versículo 19, volvemos a Efesios 5. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, mire, ahora sí voy a comenzar a predicar. Lo que dije antes fue la introducción. Esto ahora voy a comenzar a predicar. ¿Ok? Efesios 5:19, hablando entre nosotros siempre, ¿qué? Hermanos, hablaremos entre nosotros siempre dando gloria a Dios y alabándole con salmos e himnos, cantos que glorifican a Dios. Una persona que tiene el Espíritu Santo siempre alabará a Dios. Como fruto de tener al Espíritu Santo, esa persona buscará siempre alabar a Dios. Y en esto yo me gozo de poderles con libertad y con toda seguridad decirles algo. En esta iglesia no alabamos a hombre, alabamos a Dios, comenzando incluso por los cánticos. Yo no sé si se ha dado cuenta, pero solamente tocamos música basada en versículos bíblicos, no en inspiración de Pepito de los Palotes, no. ¿Ok? Yo quiero decirles algo. ¿Cuántos han oído a la gente en el mundo decir, yo para el infierno allá dicen que allá van a estar todos los que son pecadores? Sí, pues allá todos los estarán en tremenda parranda. Y vamos a estar de parranda y borrachera todos los días. Yo como que me voy para el infierno, dicen algunos. Me gusta tanto la rumba, dicen los colombianos. Pero fíjese que la música mundana se va a acabar. Les digo esto basado en la palabra del Señor. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 18, 21 y 22. Apocalipsis capítulo 18, versículos 21 y 22. Para los que todavía les piensan que el mundo es divertido, ponle cuidado a esto. No va a quedar ni rastro de esa música. Dice el versículo 21 de Apocalipsis 18, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca será más hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruedo de molino se oirá más en ti. La música, lo digo basado en la palabra del Señor. Aquí Babilonia se refiere al mundo. ¿Ok? Dice que no va a haber más músicos. Y si no va a haber más músicos, tocó decirle chao a la rumba, mis hermanos. Adiós a la cueca, adiós a la cumbia, adiós a la salsa. ¿Ok? Uy, a muchos les dolió el corazón. Uy, ¿yo qué voy a hacer? O sea que para los que quieren ir al mundo, para los que quieren ir al infierno a vivir de parranda con sus amigos, les tengo malas noticias. Esa música no se oirá ni en el infierno porque será destruida. Siempre estaremos, hermanos, los que amamos a Dios, dando gloria a Dios en todas las cosas, sabiendo que esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Tendremos un corazón agradecido como consecuencia de tener su palabra morando en nuestros corazones.
¿Sabe por qué? Porque esa es nuestra victoria. Yo quisiera que se quede eso. Si algo me interesa que se quede en su corazón hoy, es lo que voy a decirles a continuación. Colosenses 3:16. Usted encontrará una frase muy similar a Efesios 5:18. ¿Lo encontraron? Colosenses 3:16, ¿qué dice? Ok. Quédense ahí. Ténganlo guardadito ese. Y de reojo lo están mirando cada vez que yo vaya hablando los otros versículos de Efesios 5:18 en adelante. Voy a leer el 21 y usted tenga ahí mirando de reojo, si puede, Colosenses 3:16 en adelante. Y mire, versículo 21 de Efesios 5. La palabra ahí nos dice que nosotros nos someteremos los unos a los otros. ¿Dice así? ¿Qué dice Efesios 5:21? Por eso le dije que la otra téngalo ahí guardadita y vuélvase a Efesios. ¿Qué dice? Por favor, alguien que lo diga fuerte. ¿Qué dice? Efesios 5:21. Ok. Aquí está impresa unos a otros. Aquí está impresa la esposa y el esposo. Ok, ahí están incluidos, ¿sí o no? Sometidos el uno al otro. O sea, aceptaremos la autoridad y nos consideraremos en un rango inferior a los demás como Cristo lo hizo. Eso se llama someterse uno al otro. No lo voy a leer yo, pero usted vaya comparando lo que hay en Colosenses 3:16 en adelante. Ahora yo leo aquí el 22 de Efesios 5. Las esposas llenas del Espíritu Santo, ¿qué harán? Se someterán al liderazgo de su esposo. ¿Sí o no? Aun cuando ese cabezón se equivoque. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Uy, mira, las chicas jóvenes me miraron mal. Creo que voy a tener que cambiar la predicación porque aquí como que de aquí no voy a salir entero. En el versículo 25 de Efesios 5 dice que los esposos llenos del Espíritu Santo amarán a sus esposas. Y esas esposas que están llenas del Espíritu Santo y su palabra, y ellos amarán a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pero ellos están llenos ¿de qué? ¿O de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Las amarán como Cristo. ¿Y cómo ha amado Cristo a la iglesia? ¡Wow! Tenemos hombres dispuestos a la muerte por sus esposas hoy aquí. Levanten la mano, esposos. ¿Sí aman a sus esposas a ese grado? Oiga, solamente uno. Esposas, salgan corriendo de aquí porque como que no hay quien las defienda. Amados hermanos, la consecuencia de tener al Espíritu Santo en nuestra vida hará que los hombres amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hará que las esposas se sujeten a sus maridos sin estorbo en su corazón, porque saben que cuando honran a su esposo están honrando a Cristo. Cuando honran su hogar están honrando a Cristo. El matrimonio debe ser de alta estima en la iglesia de Dios. Queremos enseñarle a los niños de la iglesia a que vean el matrimonio como algo de mucha estima, para que cuando crezcan con un corazón dispuesto a darle honra a su Señor a través de su propio hogar. Eso es lo que queremos enseñarle a sus hijos. Y es lo que queremos que hoy se quede impregnado en sus corazones. La necesidad del Espíritu Santo en su hogar y en el mío. La necesidad del Espíritu Santo actuando en nosotros. ¿Recuerdan lo del guante? Como quien domina, como quien maneja, como quien hace las cosas para la gloria de Dios. ¿Sabe? Algunos hijos
Algunas veces obedecerán a sus padres solamente por amor, no porque quieran. Ven algo que no les gusta, pero por amor a sus padres lo harán. ¿Y sabe por qué? Porque vean a ver a su padre que ama a Dios. ¿A quién es más fácil amar? ¿A quién es más fácil amar? ¿A un padre lleno del Espíritu Santo o a uno que no lo está? Díganme ustedes. Si usted está lleno del Espíritu Santo, sus hijos definitivamente le van a amar más que si usted fuera un terrible mundano. Los padres que están llenos del Espíritu Santo, en Efesios 6:4 usted encontrará eso. Ellos no provocarán a ira a sus hijos. Y esto es muy importante. Los hijos que ven que su padre no los provoca ira, wow, qué papá. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener un papá así? Yo no tuve un papá así. Pobrecito yo. No, tengo un Padre celestial, maravilloso, bueno, santo, puro, bondadoso, generoso, increíble, sublime, que ha cambiado mi vida. Y Él lo hizo conmigo, lo hará con cualquiera, mi hermano. Si lo hizo conmigo, una piltrafa humana, ¿cómo no lo puede hacer con alguien como usted? Yo les aseguro que no voy a entrar en mi testimonio ahora, porque primeramente me da mucha vergüenza contar lo que yo era antes, pero doy gloria a Dios por lo que Él puede hacer con alguien que pone su corazón en sus manos. Amén. Ser llenos del Espíritu Santo es vivir correctamente todas nuestras relaciones con Dios, con la familia, con los vecinos, con el jefe, en el trabajo, con todo el mundo. No es simplemente caer de espaldas y experimentar un éxtasis y ya, ahora soy hijo de Dios. Eso ahora ya tengo al Espíritu Santo porque me dio el beriberi. No. ¿Sabe qué es beriberi? Es una enfermedad muy antigua que parecía una mezcla entre trombosis y Alzheimer, era una cosa rara. La gente le daba y comenzaban a temblar así andaban por la calle, seguramente lo vieron alguna vez. Y tal vez no es muy bueno que yo diga esto, hacer una referencia a una enfermedad tan triste, pero es que más triste es ver que alguien imitando algo tan feo piense que está lleno del Espíritu Santo y en su vida. Eso en la iglesia se revuelcan, lloran, patalean, se dan golpes de pecho, pero en su vida diaria es una vergüenza. Es una vergüenza que digan que son cristianos. Pero de eso no hay aquí, ¿cierto que no? Gloria a Dios. Uy, algunos quedaron dudando. Si usted se pregunta, bueno, ¿y cómo es que seré yo lleno del Espíritu Santo? Quiero que veamos un paralelo. Y es ahí donde encontramos Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Reconocer al Señor Jesús con todo, dando gracias al Dios y Padre por medio de Él. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene cuando conviene al Señor. Algunas veces será difícil que una mujer se pueda sujetar al marido. Imagínese al marido reclamándole a la esposa, ¿por qué tú no haces tu devocional? ¿Usted se imagina a un marido así? ¿Y cómo es que no has hecho tu devocional? A ver, ¿qué pasa contigo? Mi amor, pero es que el pastor dijo, sí, ¿y por qué no vienes tú a la iglesia también? No, usted haga su devocional. ¿Usted se imagina que ese es el ejemplo de un hombre lleno del Espíritu Santo? No. Yo sé que muchas veces el diablo nos ha dicho mentiras. ¿Sí o no? Pero lo malo es que nosotros le creemos. Yo le voy a decir una cosa, varón. Se lo digo en el nombre del Señor. No hay cosa más, terrenalmente hablando, no hay cosa más hermosa para usted que su esposa y sus hijos. Entonces, ¿cómo podría usted dejar en manos de otra persona la vida espiritual de su esposa y de sus hijos? Usted está llamado como hombre, como varón,
como cabeza de su hogar, a ser el que alimenta, el que sustenta, el que guía a una familia a los pies de Cristo cada día. Eso no se llama ser sacerdote si usted no cumple con esto que le estoy diciendo. Y difícilmente una mujer se va a querer sujetar a un hombre así. Difícilmente. Sin embargo, la mujer debe también discernir y buscar el equilibrio y el balance, porque tal vez usted lo gane para Cristo, si este es un cabezón que todavía no quiere escuchar. Maridos, versículo 19, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Uy, ahí nos pegaron duro, porque los hombres somos un poco recios, un poco ásperos, ¿sí o no? Uy, hay protestas aquí. Hijos, versículo 20, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Pueden encontrar ustedes, ven el paralelo? La única diferencia son las dos frases primeras. ¿Cuáles son las diferencias? Sed llenos del Espíritu Santo, y la otra, que la palabra en Colosenses, que la palabra de Cristo more abundantemente. Las dos cosas dan el mismo resultado. O sea, si usted me pregunta cómo ser lleno del Espíritu Santo, yo le voy a responder fácilmente con la palabra, pues que la palabra de Cristo more abundantemente en sus corazones. Entonces podrán cantar con alegría a Dios, ser agradecidos con Dios, tratar bien a su esposo, a su esposa, a sus hijos, en su trabajo. Eso es el resultado de tener a Cristo en su corazón. Ese es el resultado de tener la palabra de Cristo en su corazón. Eso es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. En Colosenses 3:16 Pablo añade, exhortándoos unos a otros. Otra de las cosas que gana la iglesia, la familia y las amistades es que una persona llena del Espíritu Santo o con abundancia de palabra de Cristo morando en su corazón es alguien que puede exhortar, pero también alguien que puede ser exhortado. Si usted tiene humildad, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios y viene una exhortación a su vida, usted no se va a levantar a decir, ah, no, a mí no me digan nada, es que yo soy muy lleno del Espíritu Santo, es el ungido. ¿Cómo se le ocurre a usted decirme algo a mí? Si yo estoy casi al nivel de Cristo. No. Una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios busca siempre la mansedad y la humildad, aquella que Cristo ha querido siempre enseñarnos. Amén. Yo el viernes pasado hacía una broma en la enseñanza del viernes, valga la redundancia, sobre las lenguas. Porque algunos creen que ser llenos del Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas. Y les contaba que llegó un predicador a República Dominicana, a una iglesia en la que tenía las tablas, el piso de tablas. Y cuando iba a comenzar a predicar, salió una rata grande de allá y el predicador la vio, se quedó así, uy, qué rata tan grande. Y como él dijo ratatá, entonces todos comenzaban ratatatata a hablar en lenguas como él. ¿Entienden esa? Es que a veces todo lo imitamos porque alguien dijo, porque esta es una nueva idea, una nueva moda. Pero el evangelio no es eso. El evangelio es algo viejo, man. Pero tiene el mismo poder ayer, hoy, por los siglos. Si alguien le dice a usted, ¿para qué lee ese libro viejo, la Biblia? Sí, es viejo, porque Él es el mismo Dios y no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, amados hermanos, todos tenemos una gran necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Creo que ya me estoy pasando de tiempo. ¿Me perdonan 5 minutos más? Yo quiero decirles algo. A todos y cada uno de nosotros nos falta un poco de valentía, de verdad que sí. Y eso la recibimos a través del Espíritu Santo. Hay alguien en la Biblia que es un personaje muy peculiar, es el apóstol Pedro. ¿Sabe? El apóstol Pedro, para donde iba Jesús, él iba ahí detrás. Si Jesús iba a una montaña, iba Jesús tras él.
¿Y saben por qué le gustaba estar siempre cerca de él? Porque cuando Pedro estaba cerca de él, Pedro hacía tres cosas, se las voy a enumerar. Hacía cosas milagrosas, hablaba cosas milagrosas y tenía un valor milagroso. En una ocasión estaban los discípulos en medio del mar de Galilea y vieron a Jesús en la distancia. Y Pedro había crecido en el mar de Galilea, era pescador de ahí. ¿Sí o no? ¿Han leído eso? Y de pronto Jesús caminando sobre el agua. Y Pedro piensa, oiga, un momentico, yo he trabajado toda la vida aquí y todavía no camino, pero yo puedo. Y yo, como yo quiero estar cerca de Cristo, y se fue y caminó. ¿Saben ustedes que Pedro caminó sobre el agua? Ahora, que se hundió después, sí, pero él caminó. Y ese tío se las gastaba. ¿Cómo se atreve a creer eso? Bueno, entonces iba ahí gritando, miren, miren cómo yo camino sobre el agua, ¿no? Ustedes se imaginan a Pedro, un poco primo mío, pero Pedro podía hacer cosas milagrosas cuando estaba cerca de Jesús. En otra ocasión estaba con sus discípulos en el campo y les preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y unos comenzaron a decir que Elías, que no sé qué, y de pronto Pedro se va y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué revelación tan tremenda! Tanto así que Jesús le dice, hombre Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre Celestial. ¡Wow! ¿Se dan cuenta quién era Pedro con el Espíritu Santo cerca de Cristo? Entonces, cuando Pedro estaba cerca de Jesús decía cosas milagrosas y luego se ponía a veces valiente. ¿Se acuerdan en el huerto de Getsemaní? Iban a atrapar al Señor y Pedro, no, ¿qué pasa aquí? Y sacó una espada y se iba a enfrentar con todo el mundo por defender a su Señor. Sin embargo, cuando el Señor Jesús no estaba con él, Pedro se convirtió en un cobarde. ¿Se dan cuenta? Y luego negó al Señor porque él lo miraba de lejos, no estaba cerca de él. Ya no era el mismo Pedro valiente, ya no era el mismo Pedro ungido. Pero hay algo maravilloso, hermanos. Hay algo maravilloso. Ustedes creo que conocen esta historia. Cuando el Espíritu Santo viene en Hechos 2, encontramos la historia del día del Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo viene sobre los hombres y mujeres que estaban en el aposento alto, ¿quién fue el que se levantó entonces? Pedro. Y da un discurso, da una predicación en la cual 3,000 personas se salvan. Tiene un poder en el Espíritu que hace que el corazón de todos aquellos que lo escuchan está completamente compungido. O sea, ellos, que el corazón se les arrugó de las palabras que Pedro les dijo. Hubo una gran necesidad en él. Cuando se alejó de Cristo fue un cobarde, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo tuvo denuedo, eso significa valor, para hablar la palabra de Dios, incluso exponiendo su vida, porque en ese momento peligraba que le mataran por decir las cosas que dijo. Amén. Así que no hay otro modo mejor que teniendo comunión con el Espíritu Santo de Dios, el poder ser llenos del Espíritu Santo, el buscar en su palabra, el escudriñar en su palabra. Esta iglesia tal vez no tiene ni la más grande orquesta aquí. Esta iglesia no tiene necesidad de tener el más majestuoso de los locales, como ninguna otra iglesia tiene necesidad de esas cosas. La iglesia necesita al Espíritu Santo de Dios. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Usted y yo debemos entender que no hay otra forma, mi amado hermano, para vivir la vida, para vencer en la vida, que teniendo al Espíritu Santo morando en nosotros. Ya para terminar, y esto no es una promesa a largo plazo, ya terminó. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este último mandato, esta última palabra nos invita, nos insta a tener un balance en nuestra vida espiritual. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor. Necesitamos, para saber qué cosas son para el Señor,
necesitamos que Él nos lo diga. Y ahí está viva la promesa de Cristo, que el Espíritu de Dios nos recordará las cosas, que el Espíritu de Dios nos guiará, que Él nos dará las palabras que hablemos de decir. Versículo 23 de Colosenses 3 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este sabiendo significa que ya sabes de quién esperas. ¿De quién esperas tú? ¿Qué esperas tú del Evangelio? ¿Qué esperas tú del Evangelio? ¿Riquezas? ¿Honra como hombre? ¿Que seas tú exaltado? ¿O que el Salvador escriba tu nombre para siempre en el libro de la vida? Ser hallado ahí. ¿Qué esperas tú del Evangelio? ¿Por qué asistes a una iglesia? ¿Por qué quieres ver? ¿Por qué te interesa algunas cosas de la Biblia? ¿Qué esperas? ¿Sabes qué debes esperar? Debes esperar la redención completa. Debes dejar de lado toda cosa que hayas aprendido aparte de la Biblia. Aprende la palabra de Dios. Concéntrate en la palabra de Dios. Estudia, escudriña la palabra de Dios para que ella more abundantemente en tu corazón y sea lleno del Espíritu Santo. Tú tienes la decisión hoy. Tú decides si sirves a Dios bajo el conocimiento de las cosas espirituales o bajo la ignorancia de lo mundano. Tú decides. Es tiempo de que tomes una decisión por Cristo. Es tiempo de que entiendas que sin Él eres un fracaso. Amén. Pueden decir eso: sin ti soy un fracaso. Ahora, no solamente lo puede decir, lo puede entender, lo puede recibir. Basado en sus errores, basado en su vida, se dará cuenta que cada vez que lo hizo en su fuerza, siempre fracasó. Pero yo le invito en el nombre de Jesús a que, basado en una relación, una comunión con el Espíritu Santo de Dios, basado en la llenura del Espíritu Santo de Dios a través de su santa palabra, usted camine diariamente para darle gloria y honra a aquel que le amó primero, aquel que se entregó por usted, aquel que prometió no dejarlo solo, no dejarlo huérfano, sino que envió a su Santo Espíritu para que usted sea guiado por Él, para que usted pueda darle honra al Padre en el nombre de Jesús. Pongámonos en pie y terminamos orando. Señor, he predicado tu palabra y yo te doy gracias, te honro y te bendigo por ella. ¿Qué sería de nosotros sin el conocimiento que nos das a través de tu palabra, Señor? Gracias, Santo Espíritu, por un día inspirar a los hombres y escribir estos mensajes que tienen capacidad de cambiar nuestras almas, nuestras vidas, Señor. Yo te doy gloria y alabanza, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu Santo Espíritu está en medio nuestro. Y quiero pedirte que en este día, Señor, grabes en nuestro corazón el hecho de que solamente teniendo tu Santo Espíritu podemos darte honra, Señor. Que busquemos incesablemente, Señor, incansablemente nuestra comunión contigo, Señor. Y ahí en los secretos, Señor, tú nos reveles las cosas que quieres para nosotros y para la iglesia. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Usted tiene un momento ahí con el Señor. Hable con el Espíritu de Dios. Pídale guianza, pídale dirección. Anhele en su vida el ser guiado por Él. Señor, glorifícate. Señor, exáltate. Levántate en medio nuestro y guíanos de tal manera, Señor, que sea honroso, Señor, nuestro testimonio para ti, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor.
en el nombre de Jesús. Que lo que hagamos, Señor, sea para darte honra, para exaltarte. Líbranos de querer exaltarnos, Señor. Gracias por tu santa palabra. Gracias por tu palabra pura y poderosa. Nuestra necesidad es inmensa, Señor. Hoy clamo a ti en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos y por mi vida propia, Señor. Clamo tu misericordia, Señor. Y le pido que perdones todos nuestros pecados, Señor. Todo aquello que esté estorbando en nuestra vida, Señor. Para que tu Santo Espíritu sea tomando el control. Te pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús, que perdones todo pecado que contrista a tu Santo Espíritu, Señor. Yo te pido que te reveles, Señor. Que podamos ver la angustiosa necesidad, la gran necesidad que tenemos de depender de ti, Señor. Danos ese denuedo y esa valentía, Señor, de hablar de tu palabra. No sin antes que esa palabra se haga vida en nosotros, Señor. Para la honra y gloria de tu santo nombre, Dios. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. Trae paz a nuestro corazón, tu dulce paz, Señor. En el nombre